volumen 9, capítulo 6. A cada uno sus votos. En esta narración voy a leer tanto la parte uno como la parte 2 de este capítulo 6. Mientras estaba acostada en la cama, su cara estaba tranquila, lo suficiente como para hacer creer a alguien que simplemente estaba dormida. Cuando miró las pestañas en los bordes de sus párpados cerrados, pudo pensar distraídamente: vaya, ha pasado mucho tiempo. Su expresión mientras estaba despierta era tensa, pero se podía vislumbrar su edad en su cara cuando dormía. Ahora que lo pensaba, nunca había tenido la oportunidad de ver su cara dormida. Ella siempre estaba despertando a Subaru, siempre siendo estricta con él, y solo ahora se dio cuenta de lo encantadora que se veía cuando dejó que esa dureza se suavizara. Había visto su cara de sorpresa, su cara sonrojada, su cara de puchero, su cara de llanto y la cara sonriente que le mostró cuando se reconciliaron. Había tenido tantas oportunidades de darse cuenta antes. Rem. Rem no estaba durmiendo con el uniforme de criada que solía llevar. No había adornos florales para su bonito cabello azul. Para una doncella, esas eran armaduras para la batalla. Ahora ya no necesitaba esas cosas. Así que aquí es donde estabas. Subaru pasaba el tiempo ociosamente en esa silenciosa e inmóvil habitación cuando alguien le habló. Cuando se dio la vuelta lentamente, vio una mujer parada en la entrada de la habitación con un vestido de color púrpura claro. La mujer tenía el pelo largo y hermoso y se comportó con refinada elegancia mientras caminaba. Pero había un ligero desconcierto en su forma de andar, como si sintiese que algo estaba mal y no encajaba con la nobleza con la que había nacido. Y cuando se acercó, ese sentimiento discordante se extendió también a Subaru. ¿Está ella? Nada ha cambiado en absoluto. No es que pueda hacer nada, así que me quedo por aquí. Es un poco patético cómo me aferro a ella así. Me pregunto si eso podría hacerla feliz de alguna manera. Mientras Subaru colgaba la cabeza, la mujer ofreció tímidamente palabras de consuelo. ¿Está ella? Nada ha cambiado en absoluto. No es que pueda hacer nada, así que me quedo por aquí. Es un poco patético cómo me aferro a ella así. Me pregunto si eso podría hacerla feliz de alguna manera. Pero esas palabras, que no podían tranquilizarle, hicieron que Subaru la mirase sin querer. Lo siento, parece que fui demasiado lejos y te ofendí. Yo también lo siento. Solo estoy frustrado. Rem se enfadaría conmigo. Ella decía: Subaru, no debes desquitarte con otras personas, o algo así. Subaru bajó la cabeza ante la mujer, que se disculpó, sonriendo débilmente mientras imitaba a Rem. En el fondo de su mente podía oír su voz diciendo esas mismas palabras. No había nadie que señalara que el acto de Subaru no se parecía en nada al real. La acción hueca y absurda de Subaru hizo que la mujer que tenía ante él pusiera una mirada de dolor. Sin pensarlo, movió esa mano derecha hacia su propio brazo izquierdo, sosteniéndola como si fuera para sostener la extremidad recién reajustada. El silencio descendió sobre la habitación y Subaru agitó su cabeza, sabiendo que no podía permitir que continuase. Cuando te sientes abatido, el silencio continuo se vuelve cómodo, y es fácil volverse apático y parar las piernas. Pero eso no era lo que el hombre en el que Ren creía debía hacer. ¿Necesitas algo de mí? Sí, los otros se han reunido en la oficina para algún tipo de discusión.
sería bueno tener... La mujer parecía que había sido rescatada por su instigación mientras continuaba con sus palabras sobre el negocio que él había conjeturado. Pero a mitad de sus palabras, sus mejillas se tensaron torpemente. Viendo esto, Subaru se señaló a sí mismo y habló. Soy Subaru Natsuki. Lo siento, maestro Subaru Natsuki, ¿verdad? Lo recordaré como es debido. Siento mucho haber sido tan grosera con usted después de todo lo que he oído que ha hecho por mí. No se puede evitar. Hay demasiadas cosas de las que tienes que estar pendiente ahora mismo, así que no te preocupes. El comportamiento de la mujer era genuinamente apologético, pero la sensación de malestar por ese comportamiento tan elegante y femenino le destrozó el pecho. Sin embargo, no fue lo suficientemente grosero como para decir eso. Bueno, nos vemos luego, Rem. Volviendo la cabeza hacia atrás, Subaru dio a la durmiente Rem una suave palmadita en la cabeza. Su pecho se levantó y cayó débilmente. Su cuerpo estaba caliente al tacto. Su cuerpo vivo y físico estaba firmemente presente. Para ella, perdida en los recuerdos de los demás, eso era lo único que quedaba. A la oficina, dijiste. Es malo hacer esperar a todo el mundo, así que vamos, supongo. Sí, hagámoslo, maestro Subaru Natsuki. La mujer sonrió encantadora mientras se dirigía a él por su nombre. La fugaz feminidad del gesto realmente le rozó en el camino equivocado. Reconociendo su desagrado, Subaru apartó su cara, haciendo una amable sonrisa para ocultar lo que realmente había en su corazón mientras hablaba. Siento haberte hecho venir hasta aquí para llamarme, Crush. Se dirigió a ella por su nombre, aunque ya parecía ser otra persona. Todo había terminado. Parte 2. Todo había terminado para cuando Subaru llegó a la capital real. ¿Quién es Rim? Emilia le había dicho esas palabras, girando su cabeza hacia un lado con curiosidad. Quizás, si las palabras y el gesto hubiesen dado el más mínimo indicio de que Emilia estaba haciendo una mala broma, Subaru hubiese seguido su ejemplo y dicho algo frívolo. Pero él no había visto ni una pizca de esa esperanza en el comportamiento de Emilia, y cuando el shock se apoderó de Subaru, Emilia nunca rompió diciendo que era una broma, sin importar cuánto tiempo esperó. Fue lo mismo para Petra y los otros niños. Ninguno de ellos recordaba a Rem. Frente a ese hecho, dentro del carruaje, Subaru desesperadamente hizo que corriera hacia la capital. No podía ser, tenía que haber algún error, eso es lo que él creía. Después de todo debería haber salido bien. Subaru debería haberse apoderado del mejor resultado posible. Cumplió sus objetivos, protegió a la gente que le importaba y venció la tristeza y la angustia, continuando la lucha a pesar de que su corazón estaba marcado muchas veces, y sin embargo, cuando los pies de Subaru entraron en la oficina, las miradas de los que ya estaban en la habitación se concentraron en él. Imaginó que el sentimiento incómodo que le producían era el daño causado por la culpa que albergaban hacia ellos mismos. Las tres personas en la oficina eran Emilia, Ferris y Wilhelm, añadiendo los recién llegados, Subaru y Crush, que hicieron que 5 personas participaran en la discusión. Me alegro de que hayas vuelto. Lady Crush lamento haberla hecho hacer un recado. En absoluto. Está bien, señorito Ferris está bien. Hemos estado juntos demasiado tiempo. Me hará sentir solo si añades maestro o cualquier otra cosa en este momento, miau. Sin etiquetas, ¿de acuerdo? Saludando a Crush a su regreso, Ferris hizo girar sus palabras con un tono de voz tranquilizador. Se había quitado el uniforme de guardia real en favor de un traje femenino con falda corta. Dirigida por la mano de Ferris, Crush se mostró conflictiva cuando se sentó a su lado y habló. No puedo garantizar que será como antes, pero lo intentaré,
Ferris. Ferris. No necesitas apresurarte. Ferris será siempre tu aliado. Siempre a tu lado. Además, parece que la actual Lady Crush ha descubierto una nueva forma de ser bella. Ferris la cogió de la mano como siempre lo había hecho con la más valiente Crush. Su comportamiento hizo que Subaru albergara sentimientos complicados. A pesar de que Crush había cambiado tanto, el enfoque de Ferris hacia ella no lo había hecho. No podía ni siquiera empezar a imaginarse cuánta melancolía tenía Ferris escondida. ¿Subaru? Entonces, mientras Subaru se quedaba quieto, Emilia le miró con consideración. La triste mirada hizo que Subaru se quedara sin aliento. Se sentó a su lado como si fuera lo único natural. Está bien, Emilia. Ya me he calmado, estoy bien. Su voz sonaba bien. Mantuvo la calma, pero no podía mirar a Emilia. Estaba tan ocupado actuando con indiferencia que no se dio cuenta de que le temblaban las manos. Ahora que el señor Subaru y la dama Crush han regresado, comencemos nuestra discusión. En voz baja, Wilhelm habló, acortando el incómodo silencio que estaba a punto de llenar el aire. Era raro que Wilhelm dirigiera una discusión. Ferris, deduciendo que este era el demonio de la espada tratando torpemente de ser considerado, tomó a regañadientes el papel de guiar la conversación. Bueno, hagamos lo que dijo el viejo Will. Primero, ¿qué tal si repasamos la situación otra vez? Con esas palabras, comenzaron a discutir los eventos que habían ocurrido después de la caída de la ballena blanca y del arzobispo de los 7 pecados capitales de la pereza. La situación que había sobrevenido a Rem, Crush y a los miembros de la fuerza expedicionaria que estaban con ellos había sido muy simple. Después de separarse de Subaru y su grupo, Rem y los otros estaban en medio de regresar a la capital real con la cabeza recuperada de la derrotada ballena blanca cuando fueron atacados por otros cultores. Como resultado, la mitad de la fuerza expedicionaria había sido asesinada durante su viaje de regreso y, según el relato, los colmillos de hierro que se separaron instantáneamente bajo la dirección de su teniente habían logrado escapar de sus propias pérdidas. Los colmillos de hierro que habían huido regresaron con refuerzos de la capital, pero los arzobispos de los 7 pecados capitales se habían ido, y todo lo que quedaban eran los muertos y aquellos en circunstancias similares a las mías, ¿no? Crush terminó con las palabras de Ferris, arrugando su frente con disgusto. La angustia de la expresión que le invadió fue, sin duda, causada por la impotencia que sentía en su interior. Después de todo, no pudo evitar sentir que lo que hablaban le había pasado a otra persona. Sus propios recuerdos borrados. Sus propios recuerdos borrados. Fue eso. ¿Crees que esto también es obra de los arzobispos? Estoy casi seguro de ello. Ha habido todo tipo de informes de personas con daños en la memoria mucho antes que Lady Crush y los demás. Declararon que los recuerdos de las víctimas se habían desvanecido repentinamente y que ni siquiera los hechizos de curación podían restaurarlos. La causa había sido desconocida hasta ahora, pero considerando a pereza de los 7 pecados capitales del culto de la bruja. Wilhelm se cruzó de brazos mientras asentía con la cabeza. El viejo tenía una mirada grave en su cara mientras movía sus ojos como una cuchilla hacia Crush. La mirada hizo que Crush se estremeciera sin querer. No, Lady Crush, usted es inocente. Siento mucho haberla asustado. Soy yo quien lamenta ser tan tímida, maestro Wilhelm. Me he esforzado por recordarlo usted también, pero... Un leve temblor de dolor pasó por el costado de la cara del anciano espadachín cuando Cruz le llamó maestro Wilhelm.
Sin duda sentía responsabilidad como el vergonzoso sirviente que hacía que la señora a la que había ofrecido su espada se exhibiera tan dolorosamente. Subaru sintió un pesar similar, ya que ahora sabía muy bien lo profunda que era la lealtad de Wilhelm. Finalmente nos ocupamos de Pereza, solo para que otros arzobispos aparecieran inmediatamente después. Eso es lo peor, miau. Bueno, sabíamos que el culto de la bruja haría un escándalo tan pronto como Lady Emilia entró en la selección real. Sin embargo, Así que, ¿realmente es mi culpa? Emilia bajó un poco los ojos cuando Ferry señaló la conversación hacia ella. Supongo que sí, Dijo Ferris, coincidiendo con el débil murmullo de Emilia sin la menor vacilación. Lady Emilia es una semielfa, así que no había forma de que el culto lo dejara pasar. Después de todo, pasaron de su habitual y espeluznante acto silencioso a causar este gran alboroto, así que definitivamente está ligado a eso. Esta gente hace daño a los demás porque odian a los semidemonios. El odio lo pinta con demasiada suavidad. Están obsesionados con exterminar a Lady Emilia, con exterminar a todos los semielfos. Esto fue solo una fracción de ello. Una fracción. E hicieron cosas terribles. Subaru, tú... La voz de Emilia tembló al decir el nombre de Subaru. Sus palabras se le atascaron en la garganta. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de él, las palabras interrumpidas le fueron transmitidas. Emilia probablemente iba a preguntarle: Subaru, ¿tú también me odias? Esto es ridículo. Ferris, piensa con más cuidado en cómo expresas las cosas. No lo digas como si fuera culpa de Emilia. Son esos cabrones los que tienen la culpa de todo. Viendo a Emilia atormentada por la culpa, Subaru se sintió herido por la implicación y se levantó para defenderla. Miró a Ferris con ira, reprendiéndole por su comportamiento de púas hacia Emilia en todo momento. No culpes a la persona equivocada. Herir a tus aliados por error no ayuda en nada. Eso suena convincente cuando Subaru lo dice. Supongo que tienes experiencia previa. El sarcasmo contenía una malicia cristalina hacia Subaru. Por lo tanto, él apretó los dientes y sin darse cuenta empezó a levantarse. Pero un momento antes de que lo hiciera... Ferris, no puedo ignorar lo que acabas de decir. Discúlpate. Antes de que Subaru pudiera poner fuerza en sus rodillas, fue nada menos que Crush quien regañó a Ferris. Con su vestido, Crush, que hasta ese momento era tan frágil, apretó su expresión. Reprendió severamente a su propio caballero por su grosería y le miró con una mirada audaz y aguda como la antigua Crush. Como el maestro Subaru Natsuki ha declarado, está claro a quién hay que culpar por este asunto. Además, usted no tiene derecho a burlarse de él por expresar una opinión que es correcta. ¿Lo entiendes? ¿Sí? Sí, Lady Crush. La actual Crush suavizó un poco su severo discurso al final. Sus palabras y acciones eran muy parecidas a ella, algo que sorprendió a Subaru. Ferris, que aún no era capaz de ocultar la sorpresa en su propia cara, inclinó la cabeza hacia Subaru y Emilia. Lady Emilia, me disculpo por mi grosería. Y Subaru, lo siento, ¿vale? Tú... Oh, está bien. Y lo más importante, volvamos a la normalidad. Entiendo bastante bien el incidente de pérdida de memoria de Crush. Eso deja a Rem, la gente borrada de los recuerdos de otras personas. Suero respondió a la disculpa de Ferris, una farsa hasta el final, pasando a la situación de Rem, el tema principal, o al menos el principal para él.
Tengan en cuenta que Rem no es solo una ilusión por mi parte. Es una chica muy importante para mí. Tampoco hubiéramos vencido a la ballena blanca sin ella. Señor Subaru. Wilhelm también bajó la voz mientras Subaru arruinaba la diferencia en cómo se habían consumido los recuerdos. A diferencia de Crush, que había perdido sus propios recuerdos, Rem había sido borrada de los recuerdos de los demás. El daño de la memoria de las víctimas de la fuerza expedicionaria atacada se dividió entre esos dos síntomas. Pero cuando se trataba de este último caso, Subaru y los otros sabían de casos anteriores similares. Como el efecto de la neblina de la ballena blanca, miau. La gente borrada por esa niebla se borra de los recuerdos de todos. Según la información de Sir Subaru, la ballena blanca está asociada con la gula. Si esa bestia demoníaca pudo hacerlo, los arzobispos de los 7 pecados capitales que atacaron a Lady Crush y a los otros también están conectados con la gula. Así que la autoridad de un arzobispo de los 7 pecados capitales, ¿ah? Ferris, ¿has examinado el cuerpo de Rem, supongo? Rem, durmiendo en la cama en ese mismo momento, ya había sanado todas sus heridas externas. Cuando Subaru preguntó, Ferris agitó la cabeza. Para decirlo sin rodeos, no encontré nada inusual, aunque el resultado ciertamente lo es. Lo mismo ocurre con la forma en que el cuerpo sigue durmiendo sin importar lo que haga la gente. Son los síntomas de la princesa durmiente de principio a fin. ¿Qué has dicho? Subaru levantó una ceja ante la abrupta metáfora, pero en lugar de Ferris, Emilia levantó la cara y habló. He oído hablar de eso antes. Ciertamente los síntomas son dormir y nunca despertar, ¿no es así? Además, las personas afectadas no tienen hambre ni envejecen. Es una enfermedad rara vez vista, incluso en un reino tan grande. Ha habido varios informes de personas que han caído en un estado de princesa durmiente, pero nunca he oído hablar de ninguno de ellos despertando. Además de la cuestión de desaparecer de la memoria, los síntomas coinciden. Wilhelm se sumó a lo que Emilia tenía que decir, pero su voz sonaba mucho más arraigada en la realidad. Quizás un conocido suyo había caído en un estado similar. De cualquier manera, nada relacionado con la condición de la princesa durmiente o la situación de Rem en general estaba más allá del ámbito de la especulación. A menos que le pregunte a la gula, no hay forma de saber los detalles. Al final no se puede evitar volver a chocar contra el culto de la bruja. Estaba preparado para eso, sin embargo. Subaru miró al lado de la cara de Emilia mientras renovaba verbalmente su determinación de oponerse al culto de la bruja. La obsesión del culto con los semielfos sin duda ensombrecería el camino de Emilia a partir de entonces. Incluso sin el problema de Rem no podían evitar enfrentarse de nuevo. Por lo tanto, en sus propios pensamientos se volvió aún más resuelto que antes. Así que, Subaru, tu lado está planeando ir con todo y enfrentarse al culto de la bruja. Ñau, ya veo. Ferris parecía cansado de alguna manera mientras suspiraba. Y luego... En ese caso, ¿podemos olvidarnos del acuerdo de alianza, miau? Las indiferentes palabras de Ferris trajeron un escalofrío silencioso al aire. Por un momento Subaru no entendió solo lo que se había dicho. Sin embargo, la comprensión instantánea atrapada dentro de él, sus entrañas se calentaron de rabia. ¿Qué quieres decir con eso?
¿Cómo es que lo que estábamos hablando lleva a hablar de cancelar la alianza? Pero a pesar de su ira, Subaru hizo la pregunta con una voz tranquila que ocultaba el ardor de su pecho. Ferris no era alguien que hablaría fuera de lugar. Como mínimo, Subaru confiaba en que no haría algo así. Él no había gritado enfadado y Ferris puso una mirada de sorpresa mientras hablaba. Dije exactamente lo que quería decir. Una alianza se forma a partir del beneficio mutuo. Pero los pros son ahora superados por los contras, ¿verdad? Así que pensé que cooperar no tiene sentido. Miau. ¿Qué hay de los derechos mineros para el bosque? Tal vez pienses que todas las deudas están pagadas por ayudar con la ballena blanca y el culto de la bruja, pero... ¿Nos estás diciendo que cooperemos aunque el culto de la bruja siga persiguiendo a Lady Emilia? Subaru, ¿puedes prometerme que Lady Crush no será lastimada aún más en el proceso? Eso es... Cuando Ferris le preguntó, Subaru dudó en continuar. Viendo el drástico cambio en Crush, no pudo rechazar de plano las preocupaciones de Ferris. Después de todo, él tenía heridas al menos tan profundas como las suyas. Por consiguiente, la tarea de decirle a Ferris que estaba equivocado no le correspondía a Subaru. Ferris, no estoy de acuerdo. Todavía sentado en su silla, Wilhelm miró al costado de la cara de Ferris mientras hablaba. Ferris lo miró de vuelta por levantar una voz disidente desde dentro. ¿Por qué estás en contra de esto, viejo Will? Con Gula atacando a Lady Crush así, ¿qué sentido tiene seguir cooperando con Lady Emilia? Al hacerlo, aparecerá una oportunidad para vengar a nuestro señor contra la Gula seguramente. ¿Estás diciendo que eso es más importante que la vida de Lady Crush? Wilhelm, calmado en su refutación hasta el final, hizo que las emociones de Ferris finalmente explotaran. Ferris miró hacia abajo a su propia palma de la mano mientras se mordió el labio arrepentido antes de continuar. Si volvemos a involucrarnos con el culto, sucederán más cosas como esta. Cuando llegue ese momento, la actual Lady Crush no podrá defenderse y yo no podré ayudarla. Ferris. Suero comprendió que Ferris sentía algo parecido al odio cuando miraba sus pálidos dedos. Entrar en contacto con una pequeña porción de esa ira había hecho que Subaru finalmente comprendiese los sentimientos de remordimiento que había tras ellos. Subaru albergaba una sensación de impotencia igual que la que atormentaba a Ferris. Ferris se odiaba a sí mismo por no tener la fuerza para proteger a Crush, alguien tan querida en su corazón. Incluso su magia curativa, que se supone es una de las mejores, fue incapaz de ayudarla. Debe ser muy duro para Lady Crush también. No ser capaz de recordar nada, de entender nada. Para que ni siquiera pensara en pelear así. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando Ferris miró a Crush aparentemente aferrándose a ella, su expresión se desmoronó. Perdió el aspecto habitual y cotidiano que había mantenido hasta momentos antes, habiendo escondido la fragilidad de ese rostro. Al borde de las lágrimas en cualquier momento, detrás de un caparazón delgado como el papel, todo lo que hizo, lo hizo porque deseaba con todo su corazón no dejar que Crush resultara herida. Cuando se trata de tu memoria, estoy seguro de que me las arreglaré de alguna manera. Incluso si mi magia es inútil, en este momento la averiguaré eventualmente. Así que por favor, no hagas nada peligroso. Ferris, gracias por preocuparte por mí. Cuando Ferris le rogó, mostrando cómo se sentía realmente, Crush sonrió suavemente hacia él. Sin embargo, lo que yacía detrás de esa sonrisa no era la mirada de un vasallo accediendo a la petición de su criado de retirarse del peligro. Lo que yacía detrás era la firme voluntad y determinación. Enfrentada a la sincera súplica de Ferris, todavía tenía la voluntad de rechazarla con suavidad, pero con firmeza y determinación de luchar.
Los recuerdos dentro de ella podrían haber desaparecido, pero la voluntad de Crush Karsten persistió. Incluso Subaru podía decirlo. No había forma de que Ferris, su propio caballero, no pudiera. Crush puso su propia mano sobre la mano temblorosa de Ferris. Luego miró con firmeza a Subaru y a los demás. Todavía hay mucho que no entiendo. No puedo recordar ni una sola cosa de quien fui una vez. Creo que todos ustedes encontrarán que el contacto conmigo es desconcertante. Aún así, permítanme primero agradecerles a todos ustedes por tenerme tan querida. Lady Crush. Ferris, entiendo que tus palabras se basan en una preocupación genuina. Entiendo el camino por el que quieres llevarme de la mano. Seguir tus palabras significa caminar por un camino de seguridad. Pero, uno por uno, Crush miró entre Subaru y los otros, finalmente mirando suavemente a Ferris, cuya voz era llorosa. no quiero no saber nada. No quiero no entender nada. Y simplemente ser barrida. Si hay que tomar una decisión, quiero tomarla por mi cuenta y no hacer lo que dicen los demás. Tengo la intención de seguir luchando por ello. Incluso sin sus recuerdos, ella todavía tenía el mayor respeto por el libre albedrío. Tal vez la voluntad y el carácter de una persona no descansaban en la memoria, sino en otra parte. Crush había perdido su pasado, pero aún así, Subaru no pudo evitar pensar que la Crush que veía ante él era fuerte. Quizás esta era el alma de la que la vieja Crush había hablado una vez. Ahora que Lady Crush ha hablado, parece que no deseamos romper la alianza. Correcto, señorita Emilia, maestro Subaru Natsuki, le hemos causado muchos problemas. Ferris había roto en lágrimas, ya no estaba en ningún estado para continuar con la conversación. En su lugar, Wilhelm continuó, Crush disculpándose mientras acunaba a Ferris en sus brazos. No, está bien. No estamos en posición de quejarnos. Debemos reunirnos con Ram y los que evacuaron al santuario y discutir las cosas a fondo con Roswell. Le doy las gracias, maestro Subaru Natsuki. ¿Está satisfecho con esta conclusión? Sí, está bien. Además de eso, ¿qué está pasando con Anastasia y su gente? Subaru estuvo de acuerdo con Emilia y Crush en que debía mantener la alianza. Al final invocó otro nombre. Este era el nombre de alguien que no participó en esta reunión a pesar de que estaba directamente involucrado tanto con la ballena como con Pereza, ya que tratar con Anastasia Hoshin era un asunto difícil para ambos bandos. Julius, es una cosa, pero no hay forma de que Lady Anastasia no use esto en su beneficio. Miau. Ferris sollozó y sus ojos enrojecidos mientras murmuraba resentido desde los brazos de Crush. De hecho, la posición de Crush en la selección real, que había sido considerada por el público como la candidata más poderosa, había sido profundamente sacudida. Ese fue un tema enorme, incluso comparado con el honor de derrotar a la ballena blanca, y no había manera de que Anastasia no lo explotara. Pero ella también quiere compartir el mérito de la ballena blanca, ¿verdad? ¿Qué tal si escondemos lo que pasó con Crush? Eso es lo que iba a decir. Subaru, ¿puedes mantener las cosas en secreto hasta que decidamos cómo manejar esto? Esta es una condición extra para la alianza, ¿de acuerdo? Ferris dijo la última parte bastante rápido, como si intentase ahuyentar a Subaru. Él casi se sintió como si se quejara de lo egoísta que era, yendo de tratar de borrar la alianza y añadir nuevas condiciones, pero... Sí, lo tengo, desde que me lo pediste con cara de llorón y todo. Esa invectiva era probablemente apropiada,
a la relación entre Subaru y Ferris. Porque Subaru sabía dolorosamente bien lo que se sentía al ser impotente y consolado por la persona más preciada para ti. Suscríbete, deja un me gusta, deja un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro de este canal de YouTube, y si te vuelves miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de esta parte 1 y de esta parte 2 del capítulo 6 de Re:Zero, volumen 9. Bien, oye, qué jodido el tema. No murieron ni Crush ni Rem, pero tuvieron efectos de pérdida de memoria, aunque un poco distintos el uno al otro. Me parece más jodido el de Rem. Además, Rem no solamente la olvidaron todos, salvo por Subaru parece, sino que está dormida permanentemente. Crush al menos está de pie, viviendo una vez más una nueva vida, ¿sabes? Desde cero, pero de pie, hablando, intentando conocer a la gente que supuestamente ya conocía. Pero lo de Rem me parece más bravo aún. Bueno, gente, de hecho la próxima narración es de la parte 3 y la parte 4 de este volumen. Y con eso cerramos de este capítulo, perdón, la parte 3 y parte 4 de este capítulo 6. Y con eso cerramos este volumen, ¿eh? Así que bueno, nada gente, espero que hayan disfrutado la narración. Y nos veremos en la próxima con más de Re:Zero volumen 9. Bye bye.